Les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones para todos. Vamos a orar y así comenzamos con la lectura para el día de hoy titulada La persecución. Según de Primera de Samuel, capítulo 30, hasta Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos 1 hasta el 3. Así que, hermanos, vamos a comenzar en Segunda de Samuel en el día de hoy. Vamos a discutir una corta introducción para que estemos listos y preparados para entender mejor el libro. Amado Dios, gracias, Señor, por ser fiel. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre Celestial, por nunca desampararnos, nunca abandonarnos. Te pedimos que guardes nuestros pasos y que nos des tu iluminación, Padre, mientras buscamos y anhelamos entender tu palabra. Te agradecemos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a comenzar entonces aquí rapidito. Dejamos acá, miramos la transición de lo que pasa, ¿verdad? Entre la muerte de Saúl también es como la muerte de un ideal. Y podríamos ver, hubo una gran diferencia, hermanos, entre el último juez de Israel y su primer rey, que fue Saúl. El rey se caracterizó por su inseguridad, desobediencia y obstinación. No tenía un corazón para Dios. Ahora, Samuel, ¿verdad? El juez se caracterizó por su firmeza, obediencia y su profundo deseo de hacer la voluntad de Dios. Tenía un deseo verdaderamente genuino, hermanos, para honrar a Dios. Nosotros debemos de tener lo mismo, ¿verdad? Que no lo hagamos por casualidad, por coincidencia, por responsabilidad o porque nos están obligando, hermanos, sino que debe de salir de nuestro corazón. Queremos honrar a Dios. Entonces, cuando Dios llamó a Samuel, por ejemplo, ¿qué dijo Samuel? Habla porque tu siervo oye. Sin embargo, cuando Dios llamó a Saúl a través de Samuel, aquel replicó, ¿por qué pues me has dicho cosas semejantes? Saúl se dedicó a sí mismo, mientras que Samuel se dedicó a servirle a Dios. Entonces, el problema no era realmente, hermanos, la forma de gobierno, sino el problema más que nada grande era el pecador, desde el mundo pecador que quiere vivir buscando su propio yo, buscando lo que le beneficia a ellos mismos y olvidarse el impacto que va a tener en las otras personas, porque pues como no les afecta a ellos, no importa. Y tenemos que ver, entendremos que las vidas espirituales heroicas se construyen al acumular días de obediencia uno sobre otro. Por ejemplo, literalmente de esta manera, como un ladrillo, ¿verdad? Se pone uno sobre otro. Cada acto de obediencia es pequeño por sí mismo, pero al final de los actos se acoplan y crean una pared de carácter sólido que entonces se produce para una gran defensa en contra de lo que es la tentación. Y cada día debemos de trabajar, hermanos, para lograr una obediencia constante que nos vaya a guiar por el camino que Dios quiere que caminemos y no va a permitir que caigamos en las distracciones que nos rodean. Entonces entramos entonces aquí rapidito, hermanos, a segunda de Samuel. Y en segunda de Samuel, vamos a mirar aquí datos importantes. Eh, ¿Qué son los 5 puntos más importantes de este capítulo? Pues primero que nada es registrar la historia del reino de David, demostrar cuán eficaz puede ser un liderazgo cuando se está sujeto a Dios, revelar que una sola persona puede distinguirse, mostrar las cualidades personales que agradan a Dios y número 5, también describir a David como el líder ideal de un reino imperfecto y anunciar a Cristo, el que será el líder de un reino nuevo y perfecto. Y ahí se enfoca eso en lo que es el capítulo 7. Si quiere leer ese capítulo completo de la Biblia en Segunda de Samuel, sería beneficioso para usted. El autor de este libro, pues es desconocido. Se ha sugerido que probablemente pudo haber sido Sabut, que era el hijo de Natán, en base al versículo 5 del capítulo 4 de Primera de Reyes 4:5. Disculpen. El libro incluye además los escritos de Natán y de Gad, en base a lo que dice Primera de Crónicas 29-29. La fecha fue escrita en 1930 antes de Cristo, escrito muy poco después del reinado de David, que sería entre 1050 hasta 950 antes de Cristo.
Y el marco histórico, perdón, nos dice que la tierra de Israel bajo el gobierno de David, era lo que se está estudiando. El versículo clave lo vemos en el capítulo 5, versículo 12, donde dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su puesto. Sí que algunas características particulares de este libro es el hecho de que fue nombrado así en honor del profeta que ungió a David y lo guió a vivir para Dios. Y como este fue, dice, pero ¿y por qué se llama el libro en vez de llamarse David? Porque se llama Samuel. Pues ahí está la respuesta, llamado así por la persona que le guió en el camino del Señor. De megatemas, o los temas más grandes que podemos estar aquí mirando, se habla en este libro sobre el crecimiento del reino, sobre la grandeza personal, sobre la justicia, las consecuencias del pecado, lo que son los pies de arcilla. Y eso nos lleva entonces ya al libro de lleno de Segunda de Samuel, capítulo 1, del 1 al 3. Y se los voy a leer, hermano, no son muchos versículos y luego lo discutimos rapidito. Dice, aconteció después de la muerte de Saúl que envuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Entonces, en base a eso, hermano, podemos ver que David era un hombre que tenía gran fe en Dios, como lo hemos visto en los eventos anteriores. Él esperaba que Dios cumpliera sus promesas. El primer libro de Samuel nos relata lo que eran las luchas de David mientras esperaba ser rey de Israel, aunque ya había sido ungido. Así que, hermano, fue ungido, pero aunque había sido ungido, las cosas iban a pasar en el tiempo de Dios. Y recuerden que mismo David dice que no podía tocar ni un pelo del ungido, ¿verdad? Porque eso no era el plan de Dios. Entonces, el rey Saúl comenzó a sentir celos de David debido a que el pueblo le estaba prodigiando grandes alabanzas por sus hazañas. Y a la larga los celos de Saúl llegaron a ser tan intensos que intentó aún hasta matarlo, que lo habíamos visto eso la semana pasada. Como consecuencia, David tuvo que huir y esconderse. Y, y no solo eso, hermano, si se acuerdan, la otra porción era que David también se había escondido, ¿verdad? Y él se escondió de Saúl en territorio enemigo y en el árido desierto que estaba al sureste de Jerusalén. Quizá David se preguntó si la promesa de Dios de ser rey alguna vez sería realidad, pero sus luchas lo prepararon para las grandes responsabilidades. Una pregunta, hermano, que no sé si usted ha pensado, es si ponemos a vernos las personas contemporáneas de los diferentes tiempos bíblicos, ¿verdad? Si vamos a decir, si hubiera estado ahí David en el tiempo donde muchos, disculpen, muchos le dieron la espalda a Jesús, lo hubiera hecho él o hubiera tomado, ¿verdad?, una postura de respeto hacia lo que Dios quería en la vida de él. Así que, hermanos, Saúl muere, David y sus hombres todavía seguían viviendo en Siclac, que era esta ciudad, ya que Saúl lo había expulsado de Israel. David fingió lealtad a Aquís, un gobernante filisteo, en 1 Samuel 27. Y ahí se encontraba a salvo de lo que era entonces Saúl. Y eso lo habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? La situación en cuanto a Aquís. Hermano, y le dejo este otro punto importante, bien importante que sepamos este otro también, es el hecho de que cuando dice que estaba David, ¿verdad? Y sus hombres, estamos hablando, hermano, que no eran 2, 3 personas, o 5, 15, ¿verdad? Era una cantidad de personas grandes. Ellos venían y los traían todos, decimos en Puerto Rico, todos sus motetes, traían todas sus cosas con ellos, ¿verdad? Y al traer todas estas cosas con ellos, pues les tocaba
no solamente que le cuidaran a ellos, en un aspecto que le proveyeran a ellos, sino que ellos también necesitaban hasta para poder alimentar hasta sus propios animales que tenían con ellos y todo lo que tenían con ellos. Así que esta persecución entonces comienza. Y Dios se iba a encargar de todo esto. ¿Cómo iba a pasar? Vamos a ver. Amado Dios, te agradecemos, Padre, porque podemos aprender, Señor, que tú eres el Dios que se supone que está en el control de todo. Pedimos, Señor, que nunca permitas que nuestra vista, Padre, se distraiga y que nuestra visión, Señor, nos vaya a permitir hacer algo que al final de la postre, Señor, nos termine haciendo daño. Pedimos, Señor, que podamos vivir vidas, Padre, en las que te podamos honrar, porque merecen la gloria y la honra. Que no nos distraigamos, Señor, con los problemas que nos rodean y nos tratan de alejar, Señor, del propósito y el que verdaderamente tiene valor, que eres tú. Te agradecemos estas cosas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Recuerden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones. Hablamos pronto.